buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 6 de septiembre de 2025. Son las 8:22, 7:22 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias, les recordamos que nos gusta escuchar sus opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿debería haber acudido el fiscal general del Estado al acto de apertura del año judicial? Pueden participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando sus opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales, donde dejamos un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Ignacio Bravo. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. El rey Felipe VI ha presidido este viernes el acto de apertura del año judicial 2025-2026 en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el que finalmente sí ha intervenido el fiscal general del Estado, a pesar de su procesamiento por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y a pesar también de las múltiples quejas que había recibido desde importantes sectores dentro de la judicatura. Finalmente, ninguno de los presentes ha exteriorizado su indignación hacia García Ortiz con algún tipo de desplante o protesta, aunque muchos asistentes no le han aplaudido al término de su intervención. El primer fiscal imputado de la historia de la democracia española ha arrancado su discurso mencionando precisamente este hecho insólito, aunque ha explicado su presencia alegando su inocencia. Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e de imparcialidad y, por supuesto, también en la verdad. García Ortiz mencionó además la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez para entregar la dirección de las investigaciones penales a los jueces, la también conocida como Ley Bolaños. Ha reclamado además su aprobación. Otra de las declaraciones más destacadas y de la que se han hecho eco muchos medios de comunicación ha sido cuando García Ortiz aseguró no ser una caricatura sumisa del poder. Lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía Española es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de Derecho. Lo hemos demostrado ya en el procedimiento de menores, lo hacemos todos los días con nuestras diligencias de investigación, incluso en los casos más complejos que después llegan a los tribunales de justicia. Y dirigiremos la investigación criminal, si el legislador así lo decide, sometidos al control de garantías del Poder Judicial. Tras la intervención del fiscal general del Estado, tomó la palabra la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Isabel Perelló ha afeado durante su intervención los ataques a los jueces efectuados en los últimos días por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presente también en el acto. Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces. Estas descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional. Perelló ha subrayado que la confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro Estado de Derecho. Bueno, pues arranca el curso político y arranca el año judicial. Este año va a estar marcado, como ha estado el anterior, por los casos de corrupción que están asolando el gobierno y concretamente a la figura del presidente, de Pedro Sánchez. Esto es lo que está marcando esta legislatura. Sánchez está rodeado
de escándalos de corrupción junto con su gobierno. Sus secretarios de organización, Ábalos, Cerdán, implicados en gravísimos casos de corrupción. Uno de ellos en la cárcel, durmiendo a la sombra. Pero es que también está su mujer, que se va a sentar en el banquillo. También está su hermano. Y también está el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado va a ir a juicio. Va a ir a juicio por un delito muy grave, que es la revelación de secretos. Estamos hablando de la máxima autoridad de la Fiscalía, del Ministerio Fiscal. En teoría, un cargo público cuya principal labor es hacer cumplir la ley y perseguir el delito. ¿Cómo va a perseguir el delito alguien que está bajo sospecha de haber cometido un delito? Un presunto delincuente, un presunto criminal. Es una vergüenza, es un escándalo inédito en cualquier democracia digna de tal nombre. Pero ahí está, con toda su cara, con toda su jeta, acudiendo a la apertura del año judicial. Álvaro García Ortiz es un mediocre. Es un mediocre porque sus propios compañeros lo dicen. Álvaro García Ortiz era un fiscal de 3 al cuarto. No era nada excepcional. En su vida, ni en 1000 vidas, hubiera soñado con ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Pero ahí lo colocaron. ¿Quién lo colocó? Su amiga, la que era su superiora, exministra de Justicia, Dolores Delgado. Lo enchufó y no daba crédito. No daba crédito. Había logrado lo que nadie hubiera pensado: ser nombrado fiscal general del Estado. Pero, sus propios compañeros lo dicen, no es un fiscal excepcional, es más bien mediocre. Y luego, también es un miserable. Miserable porque hay que tener dignidad, hay que tener vergüenza, hay que tener un mínimo de decencia. Oye, te han pillado con el carrito del helado. Hay indicios más que suficientes para llevarte a juicio por revelación de secretos, por haber filtrado un correo privado, información confidencial que pone en riesgo el derecho a la defensa de un ciudadano. Hay indicios y por eso te vas a sentar en el banquillo. Dimite. ¿Qué le debes a Pedro Sánchez? Dimite. Ten decencia, ten vergüenza, ten moral. Pero no va a dimitir. No ha dimitido. Por eso, precisamente, es un miserable. Y esto lo transforma, lo convierte en un siervo, en un esclavo, a las órdenes del presidente del gobierno, que es el que lo ha colocado en ese puesto. Una vergüenza lo que ha pasado ayer en la apertura del año judicial. Y luego, por otro lado, sin embargo, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, Perelló, impecable. Impecable. Con un discurso duro en el fondo, pero bien en las formas. Sin salidas de tono, pero contundente. La independencia judicial es clave. Y eso significa que el gobierno no se puede dedicar a insultar y mucho menos a acusar de prevaricación a los jueces que están investigando los casos de corrupción que afectan al presidente del gobierno, al PSOE y al gobierno en su conjunto. Eso no es propio de democracias serias y no es propio, como bien señaló Perelló, de un país que tenga Estado de Derecho. Pero es que en España vivimos en una anomalía democrática por culpa de Sánchez. La polémica, Manuel, estaba servida en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo con la presencia de Álvaro García Ortiz en el acto de apertura del año judicial, después de que asociaciones de jueces y fiscales pidieran al fiscal general del Estado que no acudiera a este acto por respeto al rey. En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, en conjunto a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, emitieron un comunicado pidiendo la ausencia de García Ortiz, aunque finalmente este
ha acudido al acto. No fueron las únicas quejas y recomendaciones, porque también los 10 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial enviaron una misiva a la presidenta Isabel Perelló para que trasladara al fiscal general la inconveniencia de su asistencia a este acto. Unas protestas y unas quejas que se han visto reflejadas en este acto presidido por el rey en el día de ayer. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. La celebración de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo ha estado marcada por la tensión y el malestar entre jueces y fiscales por la asistencia e intervención del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El día anterior, los 10 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial solicitaban en una carta a su presidenta, Isabel Perelló, que pidiera a García Ortiz no asistir a la apertura. Estos vocales también afeaban los ataques del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, contra los jueces y reclamaban que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no se sentase este viernes en estrados durante el solemne acto. Por su parte, 9 vocales izquierdistas del CGPJ respaldaban la presencia del fiscal general y del ministro de Justicia en otro escrito. Por su parte, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura APM y la Asociación de Fiscales AF emitían un comunicado junto a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales APIF, en el que solicitaban directamente a García Ortiz que no asistiera. Finalmente, Álvaro García Ortiz ha acudido y ha intervenido, y no se ha producido ningún desplante por parte de los magistrados y fiscales del Supremo. No obstante, el ambiente era muy hostil hacia el procesado fiscal general del Estado. Todos acudieron al acto a pesar de las protestas. Quien no estuvo fue el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que defendió su plantón a modo de protesta por la presencia de Álvaro García Ortiz. De hecho, Feijóo defendió que por lealtad y respeto al Poder Judicial y al jefe del Estado, su presencia no podía validar los ataques del presidente del Gobierno a los jueces. Entiendo que mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del Gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir en los próximos días si abren o no juicio oral. Además, el líder popular ha afeado también que Sánchez haya vuelto a fallar al rey tras dejarlo nuevamente solo junto al fiscal general procesado. Me alegro de no estar presente allí. Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en paiporta en plena dana. Y quien le falla al jefe del Estado es que tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado. Bueno, pues este era otro de los puntos polémicos más sustanciales de la apertura del año judicial, de ese acto que tuvo lugar ayer. La presencia o no del líder de la oposición, del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La cuestión es debatible, pero desde luego yo pienso que Feijóo ha hecho muy bien en no asistir a este acto, porque no se puede normalizar lo que es anómalo. Y lo anómalo, en este caso, es que un fiscal general del Estado se siente junto al rey y junto a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en ese acto. Eso es lo anómalo. Un fiscal general del Estado que, como digo, es un presunto delincuente, está investigado y se va a sentar en el banquillo, está procesado por haber, presuntamente, haber cometido un delito muy grave. Por lo tanto, el hecho de que Feijóo no asista es un gesto, pero es un gesto de condena hacia esa anomalía institucional, hacia esa anomalía democrática. Y pone el acento en algo importante, que es no apoyar ese insulto que el fiscal general del Estado ha cometido con su presencia en ese acto. Bien por Feijóo. Además, la prueba inequívoca de que ha hecho Feijóo muy bien en no asistir a este acto de apertura es que la izquierda lo ha criticado. Los periodistas y los políticos de izquierda se han... Bueno, pues durante las últimas horas han criticado duramente la no asistencia de Feijóo. Y esa es la prueba inequívoca de que la decisión ha sido
la correcta. Se le han echado encima. Pues bien, que sirva de ejemplo. Cuando la izquierda critica algo de la oposición, es que la oposición lo está haciendo bien. Y previo a ese acto llevado a cabo ayer en el Palacio de la Justicia, la insólita imagen de Álvaro García Ortiz junto a su majestad el rey Felipe VI volvió a darse el pasado miércoles también, cuando el monarca recibió al fiscal general del Estado en el Palacio de la Zarzuela para que éste le entregara la memoria anual de la Fiscalía. Una imagen que ha causado rechazo entre las asociaciones judiciales. Con rostro serio y ante las cámaras de los medios allí presentes, don Felipe García Ortiz han protagonizado un saludo protocolario que ha dado inicio a la reunión en la que el fiscal general ha entregado al jefe de Estado el informe anual que realiza la Fiscalía, que recoge los datos de delincuencia y criminalidad en el último año. Cabe recordar que se trata de una imagen insólita, de un hecho sin precedentes. Jamás en la historia de la democracia española nos habíamos encontrado con un fiscal general del Estado perseguido e imputado por la justicia y, por consecuente, jamás habíamos visto tampoco al rey de España posando en actos oficiales junto a una persona imputada. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Esta ha sido otra de las declaraciones polémicas de la semana, y es que ha sido una semana complicada por estas declaraciones para las asociaciones judiciales y para todos los jueces que han tenido que ver cómo nuevamente el gobierno atacaba directamente a la judicatura, esta vez además en una entrevista la que mantuvo Pedro Sánchez junto a Pepa Bueno en La 1 en Televisión Española. De esta manera, el líder socialista respondía al ser preguntado por los casos de corrupción que afectan a la Moncloa y que persiguen a su mujer, su hermano y a su propio partido. Unas declaraciones que desde las principales asociaciones de jueces y fiscales han calificado de graves y populistas. Por ejemplo, desde la Asociación Profesional de la Magistratura señalan que es lamentable escuchar cómo un presidente del gobierno cuestiona a aquellos que están investigando causas que afectan a su círculo familiar, aunque lamentan que tampoco sea nada nuevo, sino una más del gobierno. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz, Sergio Oliva, ha exigido respeto a la independencia judicial y confianza entre las instituciones. Los jueces en España cumplen con la ley y trabajan con profesionalidad. El Estado de Derecho exige respeto a la independencia judicial y confianza entre las instituciones. Si alguien cree que un juez actúa mal, existen causas legales. Lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia. Y son especialmente graves estas críticas cuando provienen del presidente del gobierno, a quien se le debe exigir mayor prudencia y respeto a la justicia. De la misma forma se ha pronunciado también el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, que ha tildado de muy graves y populistas las palabras de Sánchez por ser quien las dijo y dónde las dijo. Así ha achacado los exabruptos del presidente del gobierno a una estrategia política que busca deslegitimar al Poder Judicial y que a su criterio no se tenga en cuenta los casos que atañen a la cúpula del PSOE. Y además recuerdan también que es Sánchez precisamente quien tiene a jueces haciendo política. Escuchamos a Alfredo de Diego, miembro de esta asociación. Yo sí conozco jueces haciendo política. Él tiene dos en su equipo, en el Consejo de Ministros. Está el ministro de Interior y la ministra de Defensa, que son jueces haciendo política. También llevó a otro ministro al Tribunal Constitucional, que es otro juez, que era otro juez también. Hay jueces haciendo política. Si se refiere a los que llevan, tramitan y están ahora instruyendo las causas de las personas que están en su entorno, no creo que estén haciendo política, y me parece que esas declaraciones no solo son inaceptables, sino desacertadas y muy graves. Incluso la Organización de Jueces y Juezas para la Democracia, de tendencia progresista, ha rechazado las declaraciones de Pedro Sánchez, aunque le han echado un capote al considerar como cierto que existe una instrumentalización de ciertos procesos judiciales por razones partidistas, dicen desde la asociación.
Septiembre es el mes que marca no solo el final de las vacaciones, sino también el comienzo de un nuevo curso político, uno especialmente virulento y complicado para el Partido Socialista, porque Pedro Sánchez se enfrenta a múltiples frentes que amenazan su continuidad en la Moncloa. A los ya conocidos casos de corrupción de su partido, tiene que sumarle además la presión de sus socios independentistas, la casi obligación de presentar los presupuestos generales del Estado o la crítica mirada internacional desde Europa y el resto del mundo hacia nuestro país. Son muchos los retos que tiene por delante el presidente del Gobierno en su segundo año de mandato, desde que fuera reelegido en julio de 2023, el séptimo desde que sacara adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. En esta ocasión, de una manera más sobria y menos espectacular que en años anteriores, el presidente del Gobierno ha inaugurado este nuevo curso político desde el Salón de Actos del Ministerio de Economía. Allí, junto a las vicepresidentas Yolanda Díaz, María Jesús Montero y Sara Agesen, ha centrado el foco nuevamente en la emergencia climática y en la necesidad de un pacto de Estado contra el cambio climático tras un verano negro para España en cuanto a incendios se refiere. Convertir las políticas vinculadas con la emergencia climática en políticas de Estado que trasciendan las legislaturas, que nos permita prevenir, anticipar las olas de calor, los incendios, las danas, porque si no queremos para nuestros hijos y para nuestras hijas esa España, pues en gris, que deja el fuego, las llamas, o esa España marrón que deja las danas, necesitamos una España más verde. Y es hacerlo por los conciudadanos que han sufrido las consecuencias de estas emergencias climáticas. Pedro Sánchez sigue en sus 13 de culpar al cambio climático de los más de 90 incendios forestales que se han producido durante el mes de agosto, haciendo oídos sordos a los más de 55 detenidos y a los cerca de 150 investigados por haber presuntamente provocado los incendios que han calcinado cerca de 300.000 hectáreas solo en el mes de agosto. Toda esta situación provocó una vez más el enfrentamiento entre gobierno central y gobiernos autonómicos, mientras Pedro Sánchez disfrutaba de sus vacaciones más largas desde que llegó a la Moncloa. A pesar de ello, y de que fue uno de sus ministros, Óscar Puente, quien inició esta lucha, ahora el presidente del Gobierno pide no polarizar y mantenerse lejos de las disputas políticas. Y por eso, a todos los políticos y políticas del país, yo les pido que no polaricemos con esto. Que dejemos este asunto al margen de las disputas competenciales, territoriales y partidistas. Que estemos a la altura de lo que las circunstancias exigen y nuestra ciudadanía necesita y merece. Que no polaricemos, dice el polarizador. Pedro Sánchez, el que ha dividido España, el que quiere levantar, el que ha levantado un muro institucional, político, contra la oposición, aliándose con todo lo que no sea Partido Popular y Vox, hasta los de Bildu, RC, hasta el prófugo Puigdemont, todo, los comunistas, todo con tal de mantenerse en el poder. Este es el que no polariza, el que pide consenso, diálogo. ¿Para qué? Para llegar a un nuevo pacto de Estado contra la supuesta emergencia climática y de este modo poder machacarnos a impuestos un poquito más y complicarnos la vida un poquito más y no dejarnos conducir. Y otras muchísimas barbaridades que se ponen en marcha como consecuencia bajo el paraguas de las políticas verdes, de la protección de la naturaleza y de la Pachamama. ¡Qué vergüenza! Los incendios de este verano no tienen nada que ver con la emergencia climática. Tienen que ver con la dejación de funciones del gobierno y con una Agenda 2030 que condena al monte, a los agricultores y a los ganaderos. Esos son los responsables, no la emergencia climática. Pero este gobierno se dedica a eso, a lavarse las manos, a lanzar balones fuera, a eludir su responsabilidad directa para movilizar los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de problemas que afectan a muchísima gente y que incluso cuestan vidas. Llega la Dana, ¿y de quién es la culpa? Del cambio climático. Del cambio climático y de la Comunidad Valenciana, claro. Llega la pandemia, ¿y de quién es la culpa? ¡Hombre! De la Comunidad de Madrid y de Ayuso. Llegan los incendios, ¿y de quién es la culpa? De la emergencia climática y de las comunidades del PP. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esto es lo que tenemos en España. Un presidente del gobierno que, ante el sufrimiento de los españoles, tiene el cuajo de salir a la palestra y decir: si queréis ayuda, que la pidan.
Y del acto sombrío y seco, Pedro Sánchez pasó al ataque y al espectáculo en su primera entrevista desde hace un año en la televisión pública. El presidente del Gobierno llegó a los estudios de Radio Televisión Española en Torre España con una sonrisa de oreja a oreja, donde fue recibido por el presidente de la televisión pública, José Pablo López, para posteriormente someterse a la entrevista masaje dirigida por la recién incorporada al ente público Pepa Bueno. Precisamente uno de los temas fue la emergencia climática. De hecho, Sánchez llegó a repetir la palabra emergencia climática no menos de 20 veces antes de entrar en materia. El presidente del Gobierno fue preguntado también por los múltiples casos de corrupción que asolan a su partido, pero se limitó a negar la corrupción estructural del partido. Si usted me pregunta si hay financiación irregular del Partido Socialista, yo le digo que no la hay. Este partido, desde que yo soy secretario general de esta organización, del Partido Socialista Obrero Español, hace dos auditorías. Dos auditorías. Una, la que legalmente nos obliga el Tribunal de Cuentas, y dos, una auditoría externa. Además, defendió también la actuación del partido ante los casos de corrupción, tachó de lamentable la actuación de Koldo y Ábalos y admitió que en algunos momentos pensó en dimitir. Salvaguardando el principio de presunción de inocencia, la organización ha respondido con total contundencia. Y yo soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción. ¿Qué quiere que le diga? Y cuando he visto estos comportamientos, yo me he llevado una decepción personal. Y si le digo, yo he pensado en dimitir, pero también le digo, creo que mi responsabilidad no es abandonar el barco. Más tajante e hiriente fue en cuanto a las denuncias contra su mujer y su hermano. El presidente del Gobierno acusó a los jueces de abrir investigaciones basadas en denuncias falsas y defendió la honestidad e inocencia de los miembros de su familia. Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas, porque además esto proviene de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa, en este caso contra familiares como mi hermano o como mi esposa. Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia. El presidente del Gobierno se ha atrincherado en sus argumentos y se ha escudado en tener que cumplir compromisos parlamentarios. En este sentido, ha avanzado que presentará un nuevo proyecto de presupuestos generales del Estado a lo largo del curso político, pero que, si los pierde, volverá a prorrogar los del año 2023 porque, según ha dicho, los presupuestos son una herramienta y no un fin. Yo voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa, y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin es crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. Por tanto, quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. Todavía dentro del apartado político, Pedro Sánchez insistió además en acabar con la política del insulto, recordando además y acuñando la famosa frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El me gusta la fruta es lo que tenemos que desterrar de la dialéctica política, porque además, eso, ¿en qué posición deja a la persona que lo dice? Desde luego, lo deja en una posición y en un nivel de escasos recursos dialécticos y de una enorme frustración. De esta forma, Pedro Sánchez da comienzo a su curso político más complicado, desgastado por la política incendiaria e inmigratoria, asolado por los múltiples casos de corrupción que apuntan a su partido y a su familia y con la presión mediática e internacional. La entrevista, como era de esperar, no ha estado exenta de polémica. Ha provocado la reacción de la oposición, que han criticado con dureza los ataques del presidente del Gobierno a la justicia y a los jueces. De esta forma se ha pronunciado el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Ningún primer ministro de ninguna democracia moderna puede acudir a un plató de televisión, mucho menos en una televisión pública, a criticar a los jueces de su país. Hemos visto a un Sánchez desesperado atacar a los jueces y atacar a los pilares de nuestra democracia. Y por lo tanto la pregunta es clara, ¿hasta cuándo puede aguantar así un gobierno? Desde el Partido Popular señalan además que el presidente del Gobierno está en las últimas y piden ya un adelanto electoral ante la huida hacia adelante de Sánchez. Elías Bendodo. Vimos a un presidente demacrado, acorralado y a la defensiva. Habló de muchas cosas y no dijo nada. Habló fundamentalmente de algo muy grave. Un presidente del Gobierno, todo un presidente del Gobierno, atacando a la justicia. Atacó a los jueces porque hacen su trabajo, porque investigan a su mujer
investigan a su hermano, investigan a su fiscal general del Estado y los atacó por hacer su trabajo. Y después dijo que no piensa convocar elecciones aunque no saque adelante los presupuestos generales del Estado. Vox también se ha pronunciado al respecto, lo ha hecho su líder, Santiago Abascal, que ha arrancado su curso político con una entrevista en El Toro Televisión. Allí el líder de la tercera fuerza política ha calificado a Pedro Sánchez de tirano. Lo que hay es un tirano que pretende mandar a los jueces, pretende mandar a los periodistas, pretende terminar con la oposición y que pretende también, parece que, mandar a la prensa internacional presentándose en las redacciones para pedir cuentas, ¿no? Creo que lo tiene muy difícil. Creo que la huida hacia adelante de Pedro Sánchez no augura nada bueno para él y a los españoles nos debe poner en alerta porque es cada vez más peligroso y va a hacer todo lo posible por resistir. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo reunió el pasado lunes a la dirección del Partido Popular en Aranjuez para preparar un curso político difícil y que será decisivo para el futuro del partido y del país. Desde la dirección del Partido Popular presumen de estar listos y con toda la maquinaria a punto por si hubiera un adelanto de las generales que tampoco se descarta. Centran sus esfuerzos además en criticar la agenda judicial de Pedro Sánchez, promover nuevas políticas de inmigración y su apoyo al campo. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Corrupción, campo e inmigración son los asuntos que van a marcar la agenda política en el nuevo curso para el que Alberto Núñez Feijóo reunió a su cúpula durante 12 horas en Aranjuez con el objetivo de prepararles para cualquier escenario, incluida la convocatoria anticipada de elecciones. Después anunció una reforma legal para obligar al gobierno a que presente presupuestos. Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos. De tal manera que cuando un gobierno acumule 2 prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones. El presidente del PP se marchó de vacaciones con la dirección completamente renovada y un endurecimiento del discurso que ha mantenido a su regreso, especialmente después de dar plantón al gobierno en la apertura del año judicial. Un acto que sustituyó por otro con Isabel Díaz Ayuso, en la que se está apoyando para frenar a Vox, dado su ascenso en las encuestas. Mientras tanto, Santiago Abascal dio comienzo al curso político, como decíamos, el pasado martes con una entrevista en El Toro Televisión. El líder de Vox aprovechó esa intervención para marcar las líneas de su partido que siguen estando claras respecto a su posición contraria a la inmigración ilegal y masiva, las políticas migratorias de Sánchez y su fuerte rechazo a las políticas verdes que provienen de Europa, a las que culpa además del problema de los incendios. También se defendió de las acusaciones de Pedro Sánchez durante su entrevista en Televisión Española. ¿Nos ha llamado racistas el presidente del gobierno antes de ayer en Televisión Española? Ha dicho que Vox piensa que una persona de un color es superior a una persona de otro color. Hay que ser imbécil para decir eso. Y mentiroso, y desaprensivo. Bueno, pues el imbécil del presidente del gobierno lo ha dicho sobre Vox. ¿Y qué pasa? Que mientras tanto Macron, su amigo Macron, está pensando en que ya no se paga la asistencia sanitaria universal a los inmigrantes ilegales. Justo lo que dice Vox. Porque lo que dice Vox es de sentido común y es lo que exige toda la gente. Con el arranque del curso político, el futuro judicial de Sánchez y el gobierno en el aire, y tras un verano turbulento con los incendios, ya se han producido las primeras encuestas electorales, en las que la derecha sigue en auge y tendría una mayoría absolutísima. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Las primeras encuestas tras el verano dibujan un panorama político claro. El Partido Popular sigue en cabeza, aunque pierde algo de impulso respecto a julio. La encuesta de Sigma 2 le otorga 149 escaños y un 34,4% de votos, mientras que Sociométrica lo mantiene en 150 escaños, aunque con un punto menos de intención de voto. El PSOE, por su parte, logra una ligera recuperación tras un mes sin sobresaltos judiciales, aunque pendientes de todo el horizonte judicial que rodea a Pedro Sánchez. Rondaría entre los 102 y los 109 escaños, aún lejos de los niveles previos a los casos de Ábalos y Santos Cerdán. El gran beneficiado es Vox, que encadena 6 meses de subida y ya se sitúa entre los 49 y 51 diputados, impulsado por la crisis migratoria y los incendios. En contraste, más a la izquierda del PSOE, Sumar cae hasta los 13 escaños y Podemos apenas logra arañar representación sin conseguir atraer el voto descontento y estaría entre los 2 y 4 diputados. Con estos números,
La suma de PP y Vox rozaría los 200 diputados y superaría el 50% de los votos, consolidando una mayoría amplia para la derecha. Bueno, las encuestas hay que cogerlas con pinzas porque son una foto fija de un momento concreto. Lo que hay que tener en cuenta es la tendencia electoral. Y para esto sí sirven las encuestas, para analizar un poco por dónde van los tiros. Quiénes son los que suben, los que bajan, qué es lo que opina más o menos el electorado y cuál es su sentir sobre la situación del país. Y en este caso, ¿qué es lo que arrojan estas últimas encuestas en esta apertura del curso político? Pues básicamente que el PSOE se mantiene. Pedro Sánchez tiene un suelo. No le afecta de forma muy sustancial los casos de corrupción. En general, la corrupción en España, siendo un problema muy grave, no es determinante a la hora de votar. Son muchos los simpatizantes, los votantes de los partidos políticos que, perdonan la corrupción propia siempre y cuando esto sirva para que la oposición no logre el poder. Por lo tanto, lo que está demostrando Pedro Sánchez es que se mantiene más o menos en las encuestas, a pesar de todos los escándalos de corrupción. La corrupción pesa cuando hay crisis económica, cuando la gente nota que le falta dinero en el bolsillo. Entonces se cabrea que una panda de sinvergüenzas se llenen el bolsillo con el dinero ajeno. Pero mientras haya más o menos trabajo, las cosas vayan más o menos bien, la corrupción no suele ser determinante en unas elecciones. Y esto es lo que está demostrando estas encuestas. El PSOE está de capa caída, es decir, es un desastre en comparación con las épocas esplendorosas del Partido Socialista, donde lograba mayorías absolutas o, desde luego, mayorías muy relevantes. El PSOE está en mínimos, pero tiene suelo. Esa es la clave. Tiene suelo. Y lo que hace Pedro Sánchez es polarizar. ¿Por qué le interesa polarizar? ¿Por qué le interesa la división? Pues básicamente porque eso permite movilizar a su electorado frente al fantasma de la extrema derecha. A eso está jugando Pedro Sánchez. ¿Qué pasa con Sumar, con el partido de Yolanda Díaz? Que no existe. Yolanda Díaz es la nada absoluta. Acabará formando parte de las listas del Partido Socialista, se acabará integrando en el Partido Socialista. Y Podemos, pues Podemos no recoge los frutos del fracaso de Yolanda Díaz, ni mucho menos. Irene Montero, Yone Belarra, Pablo Iglesias, esa panda de pijos descerebrados, no logran remontar, y yo me alegro de ello. Y luego está la derecha, donde el Partido Popular se mantiene, pero está perdiendo votos en favor de Vox. ¿Por qué? Porque no ha tenido un discurso claro, contundente contra la inmigración ilegal y contra la criminalidad. Ahora lo empieza a tener, pero ya es tarde, mientras que Vox, sin embargo, lleva años apuntando a un problema que era evidente para la inmensa mayoría de la gente. Y es que en España empezamos a tener un problema muy grave con la inmigración ilegal y especialmente con la delincuencia derivada de esa inmigración, de los menas, de los violadores, de los robos, de los atracos, la inseguridad en general en España. Y por eso precisamente Vox está subiendo las encuestas, y más que subirá, porque este problema va a seguir creciendo. En todo caso, como digo, las encuestas hay que cogerlas con pinzas. Es una foto fija, la foto de la situación actual. Y lo único que valen es para analizar tendencias. Pero no esperemos que vaya a haber un adelanto electoral. Pedro Sánchez va a intentar retrasar la convocatoria de elecciones lo máximo posible, hasta el año que viene o muy posiblemente hasta el año 2027. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la tertulia política. Pero antes, un tema muy interesante. El otro día me enteré de una empresa de inversión inmobiliaria que está arrasando. Se llama Cibislen y ofrecen garantías en todos sus proyectos con rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto. Así que os animo a visitar su página web cibislen.com para tener toda la información al respecto. Hacemos una pausa y regresamos con la tertulia política.
La trinchera de llamas. Es Radio.